Estamos comenzando esta nueva serie que hemos llamado Virus, que de alguna manera está conectada con la serie anterior que hemos estado hablando de cuarentena y todo esto que tiene que ver con el COVID-19 y cómo este ha impactado llegando a convertirse en una pandemia en todo el mundo. Y estamos usando la frase que dice algo tan pequeño, refiriéndose al virus, algo tan pequeño puede causar un gran daño y eso es lo que estamos viendo. Un pequeño virus, como en este caso el COVID, ha generado todo este daño y vamos a verlo en esta serie durante los próximos 4 capítulos y cómo esto de que un virus puede impactar todo lo que nos rodea. Y ya les voy a contar de qué se trata esta serie. Sin embargo, voy a partir hablando más o menos qué es un virus, porque hablamos de virus, pero a lo mejor no entendemos bien lo que sería un virus. ¿Qué es un virus? Un virus es un microorganismo de material genético que se introduce, así como un parásito, en la célula para poder reproducirse en ella. Eso es el término más simple que encontré acerca de lo que es un virus. Y en este caso, lo que sería un virus genético. También existen los virus computacionales, donde rompen los sistemas. Así que, en pequeñas palabras, es algo tan pequeño que puede meterse a la célula y reproducirse en ella y causar daños sistémicos. Eso es lo que en general hace un virus. Y mientras buscaba e investigaba un poco de esto, me llamaba la atención que algo tan pequeño y en su núcleo está con un arsenal completo para poder reproducirse. O sea, entra ahí y luego deja la embarrada, como decimos acá. Entonces, eso es lo que hace, pero también me llamaba la atención cómo el organismo también es tan inteligente. ¿Por qué? Porque, bueno, estaba viendo los que saben de esto, les debe apasionar muchísimo, porque leía que nuestro organismo agarra una parte de ese virus, lo mete en un laboratorio, en un lugar, que son los ganglios, y comienza a practicar cómo va a atacar este virus. Es una cosa increíble cómo funciona nuestro cuerpo, la inteligencia que Dios ha puesto en él. Así que bueno, habiendo dicho esta parte, quisiera contarles de qué se trata esta serie de 4 capítulos donde hablaremos de virus. Y no precisamente virus, pero son pequeñas cosas que pueden impactar de una manera muy significativa nuestras vidas. Y en este caso hablando de cómo pueden hacernos daño. Esto, tomando algo tan pequeño, puede producir un gran daño. Y vamos a hablar de 4 virus durante las próximas semanas. Hoy hablaremos de uno y otros 3 las próximas semanas. Así que el de hoy lo voy a dejar al último y les voy a contar los que vienen. ¿Para qué? Para que ustedes que están escuchando digan, ok, próxima semana vamos a hablar de este y ustedes vayan viendo, oye, tengo un amigo que necesita ver este mensaje. Así que la próxima semana estaremos hablando de un virus que es invisible, porque no lo podemos identificar fácilmente. Bien, donde hoy día se ve muy claro, donde hay mucha necesidad, pero hay personas que ni le importa la necesidad de otro, y estoy hablando del virus de la indiferencia, eso y la apatía, y eso lo estaremos hablando la próxima semana. La tercera semana estaremos hablando de un pequeño virus que se aloja en nosotros después de recibir un daño, y este virus tiene el poder de destruir nuestra vida, incluso nuestras relaciones, porque se queda ahí como infectando nuestro ser. Estoy hablando del virus del resentimiento, que será para la tercera semana. Y la cuarta semana estaremos hablando de una pequeña conversación en nuestra mente que tiene el poder de levantarnos, pero también de tirarnos al suelo al mismo tiempo, incluso de arrastrarnos. Estoy hablando del virus del ego. Así que estos son los 3 virus que estaremos viendo las próximas semanas. Hoy les voy a hablar de un virus que es algo muy pequeño en nuestro cuerpo. De hecho, de los virus que vamos a hablar, es el único que podemos identificar de forma física. Este virus nos ha provocado muchos problemas, a mí en lo personal, muchos problemas. Este virus es un músculo, uno pequeño, sin embargo, que tiene un poder y una fuerza. Y algo interesante de este músculo, que es uno de los pocos de nuestro sistema muscular. Sí, muscular. Bien, es uno de los pocos que
tiene que no se fatiga. Este músculo no se fatiga. Y porque, por ejemplo, tus brazos se fatigan, tus piernas, tu espalda, los músculos de tu cuerpo se van fatigando, pero este no se fatiga. Y algunos ya están sabiendo más o menos de qué músculo estoy hablando. Y sí, estoy hablando de la lengua. Así que hay algunos que no se les cansa nunca la lengua. Y este es el virus que hoy estamos simbolizando como un virus que puede hacer mucho daño. Algo tan pequeño puede causar un gran daño, y este es el que vamos a estar viendo hoy. Este virus nos ha provocado muchos problemas, muchos daños, en mi caso. Pero antes de eso quiero aclarar algo. Cuando hablamos de esto, de la lengua como un virus, no estamos hablando de aquellas personas que son buenos para batir la lengua, que son buenos para hablar. No estamos hablando de eso precisamente, porque bueno, así estoy descartando a mi esposa, pero también me estoy descartando a mí, a mis hijas, que son las dos, parece, una ni habla todavía, pero wow, parece que esa va a hablar mucho también. Y no estoy hablando de aquellos, y sé que varios nos están viendo que son buenos para hablar, no estamos hablando de aquellos que no les para la lengua de hablar, no estamos hablando de eso, porque estamos hablando de que tú puedes ser muy bueno para hablar. El problema es cuando dices cosas que no tienes que decir, cosas que dejan la escoba, si las dices. O puedes ser muy malo para hablar, no eres bueno para hablar, pero cuando hablas, dejas la embarrada. Bueno, de eso estamos hablando precisamente. Y todos en algún momento de nuestra vida, todos hemos dicho algo desatinado, algo inoportuno. En algún momento hemos preguntado, hecho un comentario de algo inoportuno que nos empezamos. Yo tengo dos recuerdos. Uno, recuerdo cuando estaba en la media, tenía como unos 15 años, y recuerdo que estábamos esperando que venga la profesora a la sala. Era la profesora enseñaba alemán. Yo creo que aprendí a decir hola. Pero bueno, venía la profesora y gritan, viene la profesora, viene la profesora. Y nosotros teníamos una ventana. Entonces, y yo empiezo a mirar y empiezo, viene la vieja chica. Y cuando termino de decir eso, la veo que con la ventana no la veía, la veo que está al lado mío mirándome hacia arriba. Yo no era muy alto, así que imagínense lo chiquitita que ella, y me mira, y yo no sabía dónde meterme por haberle dicho vieja, la vieja chica. Esa fue una, y yo me acuerdo que fue complicado para mí, y después relacionarme con ella. Y otra, ya estaba más adulto, y estamos en una reunión que me invitaron como un invitado especial en la empresa que yo trabajaba. Era una pregerencia, así le llamábamos, y era en Viña del Mar, y nosotros nos creíamos el logo Wall Street, nos creíamos corredores de bolsa, algo así, puros vendedores, un montón de gente, y yo era uno de los invitados especiales. Entonces llegamos y nosotros nos saludábamos de golpe, un gimme five, todo, bla, 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 y todo. Y de pronto veo una chica, yo ya la había visto antes, y de pronto la veo y le digo, ¡épale! Así yo entrando con toda la actitud, ¡épale! ¿Cuántos meses tienes? Y ella me dice, no estoy embarazada, estoy gorda. Y para mí fue, y gracias a que ella justo estaba al lado de la puerta de la oficina de la persona encargada, y me metí de una, y la vergüenza, y yo después tenía que hablarle a toda esa gente. Yo sentí una vergüenza, ¿cómo puedo ser tan desatinado? Así que seguramente a ti y a mí nos ha pasado este tipo de cosas donde nuestra lengua se ha metido en problemas. Lo bueno, y estaremos hablando de esto, es que Dios puso un botón de pausa, un botón que nosotros podemos apretar pausa y frenar un poco nuestra lengua. Sin embargo, tú y yo a veces quisiéramos que no sea un botón de pausa, que ponga un botón de retroceso. O sea, hemos dicho cosas, y en este caso son anécdotas, pero a veces hemos dicho cosas tan malas que quisiéramos devolver todo esto atrás y comenzar otra vez a hacer las cosas. Porque los peores problemas que he tenido en mi matrimonio han sido porque, en este caso, la mayoría de las veces yo no he podido controlar o dominar mi lengua, y he terminado diciendo cosas que luego me arrepiento. Y los problemas que he tenido en diferentes cosas normalmente han sido por mi lengua. Y seguramente si empiezas a repasar, vas a ver que
muchas veces quisiste devolver el tiempo, apretar ese botón para atrás, porque aquello que dijiste luego te arrepentiste. Así que algo debemos tener muy en cuenta es que las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder. Cuando tú dices algo, eso tiene poder. Nuestra vida ha sido moldeada por palabras dichas a nosotros mismos o sobre nosotros. Nuestra vida fue moldeada así. Piensa, las palabras que moldearon tu niñez, tu matrimonio, tus ambientes laborales, tus ambientes sociales, todas las cosas han sido moldeadas por las palabras. Las palabras son las que han impactado tu confianza, tu autoestima, inclusive la forma en cómo tú te ves a ti mismo son por medio de palabras. También aquellos que no tienen confianza la han encontrado en las palabras, y aquellos que tienen mucha confianza también por medio de las palabras han perdido esa confianza. Y todas, y algo que tenemos que tener muy en cuenta también es que todas las palabras no tienen el mismo peso, no todas pesan igual. Se necesitan muchas palabras positivas para igualar una palabra negativa. No todas pesan lo mismo. A veces no olvidamos, la mayoría de las veces no olvidamos las palabras hirientes. De pronto sí olvidamos los buenos consejos, pero las palabras hirientes, cuando alguien me dijo algo feo, algo malo que hirió mi corazón, eso normalmente no lo olvidamos. Así que no todas las palabras tienen su mismo peso, pero tampoco las fuentes tienen el mismo peso. Yo en este caso soy un líder de una iglesia, un pastor de una iglesia, y yo sé que mis palabras tienen un poder diferente en las personas cuando yo las expreso. Por lo tanto, debo tomar mucho cuidado, y cuando alguna de ellas se me arranca, se sale de mí y digo algo, yo sé el daño que puede causar, porque mis palabras pesan más. En otras palabras, es como que mis palabras pesaran 50, si pusiéramos un peso, 50. Sin embargo, por ejemplo, las palabras de mamá pesan 200, pesan 500. Las palabras de papá aún más. Y la ausencia de esas palabras también pesa muchísimo. Las palabras propias pesan 1000. Lo que yo pienso de mí mismo, lo que yo digo de mí mismo, yo soy un bruto, yo soy un tonto, eso tiene poder y tiene un peso increíble. Las palabras de nuestro cónyuge, las palabras de mi esposa pesan muchísimo. A mí me puede de pronto decir un montón de cosas, insultar a alguien, pero si mi esposa dice algo, eso me afecta, o positivamente o negativamente, porque tienen peso. Entonces, normalmente tú y yo pasamos por alto que los tiempos de recuperación en cuanto a las palabras que decimos. O sea, sentimos que, bueno, dije algo malo, así que con un simple lo siento, ya la otra persona debería estar bien, no debería ponerle tanto color si solamente le dije algo y ya le pedí disculpa. No lo hacemos así. No, si yo ya le dije disculpa. Entonces, y ahí es donde nosotros comenzamos a cometer estos errores y a destruir con nuestras palabras. Piensa, si yo cierro la puerta y te reviento un dedo, por más que te pida disculpas, no voy a evitar que te tengamos que llevar a la urgencia y quizá incluso puedas perder el dedo. Por lo tanto, decir lo siento no es lo mismo que herir con una palabra. Nuestras palabras tienen poder, tienen el poder, y puede ser un poder muy destructivo, y estas salen de nuestra boca, la lengua las produce, pero en realidad vienen de nuestro corazón. Así que por eso quiero dejar algo en claro, ojo con esto. Las palabras escritas por mensajes de texto tienen el mismo poder. No es que, no, yo no lo dije con mi lengua. No, yo no dije nada. Yo simplemente le mandé un mensaje. Tiene el mismo poder. Así de destructivo puede ser un mensaje de texto. Recuerda que simbolizamos la lengua con esto, como virus. Pero en realidad, todas estas cosas vienen del corazón. Recuerda en Jesús, lo que sale por la boca viene del corazón. Así que en realidad lo que salga si tu lengua es rápida o tus dedos son rápidos, pueden causar el mismo daño. Las palabras tienen poder, pero también tienen un poder para crear muy buenas cosas, decir muy buenas cosas, pero también para destruir a otros. Y yo recién hace un momento les decía acerca de un botón, que Dios nos puso un botón de pausa. Un botón de pausa, quisiéramos el de retroceso, pero puso un botón de pausa para que nosotros hagamos una pausa con nuestras palabras. Es decir, tomemos un descanso. Para, stop.
podamos hacer eso. Y lo vemos, por ejemplo, en Santiago. Santiago escribió una carta y que se llama Santiago, ¿no? Y uno de los textos, lo hemos usado anteriormente, uno de los textos de las cartas que están escritas, que es muy pequeña, pero es muy, muy práctica. Y Santiago, él, siendo un maestro, escribe cosas muy interesantes y muy prácticas en cuanto a nuestro comportamiento. Y vamos a estar viendo esto, pero antes de profundizar con los textos que le voy a dar, él dice otra palabra, y en Santiago 1:19 dice: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar y lentos para hablar. Rápidos para escuchar, o sea, estar atento a escuchar, y lentos para hablar. Y agrega, y lentos también para enojarse. Lentos, necesitamos poner pausa, y es un muy, muy buen consejo de parte de Pablo, porque, wow, nuestros mayores problemas relacionales pudieron haberse evitado si nosotros hubiésemos escuchado estos consejos y aprender a poner pausa a nuestra lengua. Y ahora voy con el mensaje, el texto principal de lo que Pablo tiene para mostrarnos 2000 años después. Y todos podemos estar de acuerdo con las cosas que dice Santiago en estos textos. Y él parte en Santiago 3, del 2 al 12. Voy a estar leyendo toda esta parte y la vamos a ir revisando. Dice lo siguiente: todos fallamos mucho. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta. O sea que, si no fallamos en lo que decimos, podemos ser perfectos. Sí, y dice, capaz también, perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Así que ni tú ni yo somos perfectos, así que tenemos un gran problema, y fallamos normalmente en lo que decimos. Nuestra boca tiene el poder de controlar todo lo que hacemos. O sea, y si aprendemos a controlar, podemos controlar nuestro cuerpo. ¿Cómo ponemos freno? En el 3 dice, ¿cómo ponemos freno en la boca de los caballos? Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Está poniendo un ejemplo muy simple. Miren, piensen en un caballo, algo gigante. Yo vine a andar en caballo recién el año pasado, por primera vez, a los 37 años, recién me vine a subir a un caballo, y no es que él tenía miedo, nunca había tenido la oportunidad, pero me llamó mucho la atención porque una niña muy chiquitita se había subido al caballo, y yo decía, no puede ser que una tremenda masa sea piloteado, en este caso por una pequeña niña con unas riendas que iban a su boca. Y yo me animé, dije, bueno, voy a hacerlo. No lo hacía por miedo, sino que quiero hacerlo. Pero eso me llamó la atención, y Santiago nos está poniendo ese ejemplo. Otro ejemplo que pone, dice, fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. O sea, nosotros podemos ver los barcos, y hoy día que además los barcos son mucho más tecnológicos, tienen mayor poder y todo, a los barcos que se refería Santiago. Aún así, los barcos son manejados por un pequeño timón. Un pequeño timón. ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Santiago, explícanos. Entonces, en el 5 dice, así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero que hace alarde de las grandes hazañas, Es un pequeño miembro, pero pucha que habla, pucha que le pone color, diríamos acá. Es un pequeño miembro, y de ahí tomamos la frase de esta serie, ¿no? Algo tan pequeño puede causar un gran daño. Este virus puede generar demasiados daños, que es la lengua. Sigue diciendo y poniendo más ejemplos, mostrándonos cómo es nuestra lengua. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Un tremendo incendio. Piensen en los incendios que hemos visto. El año pasado veíamos el incendio en Australia, y cuántos bosques quemados, tanto fuego, tanta cosa. Y eso inició con una pequeña chispa. Así, en nuestra lengua,
Dice, también la lengua es un fuego. Miren las comparaciones, son muy buenas. Hay 2000 años y siguen siendo tan ciertas y relevantes en estos tiempos. También la lengua es un fuego, dice. Un mundo de maldad. 6. Siendo uno de nuestros órganos, uno de nuestros órganos contamina todo el cuerpo. O sea, nuestra lengua tiene el poder de contaminar todo lo que hacemos. En otras palabras, tú puedes ser una muy buena persona, cuidarte en todo, pero si no cuidas tu lengua, echas a perder todo tu ser, todo lo que eres. Dice, puede contaminar todo el cuerpo, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. De esta manera, la lengua la compara Santiago como un fuego, donde oye, yo puedo tratar de ser muy honesto, pero algo sale de mi lengua, de mi boca, y puedo generar tremendo daño. El 7 dice, el ser humano sabe domar. Miren esta comparación, es que realmente este texto, yo les recomiendo que terminado esto, tomen un tiempo y lean esto nuevamente. Dice, el ser humano sabe domar. Y en efecto, ha domado toda clase de fieras. Las aves, de reptiles, de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Mire lo que Santiago nos está mostrando de cómo es nuestra lengua. Luego nos muestra un poco más. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a su imagen. En otras palabras, y aquí nos está hablando para los creyentes, este contexto de la lengua entra para todos, pero los creyentes, aquellos que creemos en Dios y nos decimos ser seguidores de Jesús y hablamos de Dios y bendecimos a Dios y decimos lo bueno que es Dios, pero podemos destruir a una persona hablando de ellos. Y son personas que, acá mismo dices, creadas a la imagen de Dios. De una misma boca sale bendición y sale maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. La advertencia, no debe ser así. Y pone un ejemplo muy interesante porque le hace una pregunta. Les dice, ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? O sea, en otras palabras, miren esa fuente que está allá, en esa fuente, ¿puede haber agua dulce y agua salada al mismo tiempo? Entonces, la gente que estaba escuchando seguramente decía, no, y se ocurre es un milagro. Entonces dice, hermanos míos, ¿acaso pueden dar aceitunas, una higuera o higo? Puede decir, ¿acaso puede dar aceitunas, una higuera o higos, una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. O sea, está dejando muy claro, mira, si tu lengua es salada, no va a salir algo dulce. Y por eso esta parte está muy conectado con lo que hablábamos la semana pasada. ¿Recuerdan al señor y la señora Orange de aquello que salía de ellos? Okay. ¿Qué sale de ti? ¿Qué está saliendo por tu lengua? Cuando hablas, ¿qué estás haciendo? Y no puedes pretender ser una persona que bendice si constantemente tu lengua está tomando dominio. ¿Puedes domar tu lengua? Claramente Santiago nos dice que no podemos. Lo único que podemos hacer es poner pausa, cuidarnos, ver qué es lo que estoy diciendo, porque de la misma manera como yo alabo a Dios, amo a Dios, cuido de otros, de los demás, de la misma forma también puedo destruir. Y si no ponemos freno, si no ponemos pausa en nuestra lengua, nos vamos a ver tentados constantemente a hablar más de la cuenta. Y piensa, la mayoría de tus problemas han comenzado porque tu lengua no fue capaz de frenarse. La mayoría de tus problemas comenzó así. Por lo tanto, aprendamos a poner pausa. Me siento tentado a terminar ya, pero quiero decirte algo más. Aprende a pausarte. Aprende a poner pausa, porque esto es infrenable. No podemos domar nuestra lengua. Lo único que podemos aprender a poner pausa y cuidar lo que decimos. Cuidar el contenido de nuestro corazón para que no salga toda esa basura. Usa tu lengua para hablar cosas bien y evita hablar cosas
malas, cosas que luego tengas que estar pidiendo el botón de retroceso para no seguir complicando más la cosa. Así que vamos a orar y la invitación es que seas lento, pero realmente lento para hablar, porque la lengua es indomable. Oremos. Dios, gracias por tu cuidado en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que tú creaste la lengua en nuestra vida, y tú simbolizas aquello que sale de nuestro corazón por medio de la lengua, y el apóstol Santiago lo grafica de esta manera. Dios, ayúdanos a aprender a poner pausa, ser lentos, Señor, lentos para hablar, Dios, rápidos para escuchar y lentos para hablar. Realmente necesitamos, ayúdanos a poner freno, Dios, y cuidar aquellas cosas que decimos, entender que las palabras tienen poder, y con esas palabras tenemos el poder de destruir a una persona, pero también tenemos el poder de levantar, edificar a una persona. Señor, te doy las gracias por este tiempo. Ayúdanos a realmente ser lentos para hablar, en el nombre de tu Hijo Jesús.